Hola a todos y bienvenidos a otro problema de probabilidad y estadística. Estamos ya en la unidad 6, donde estamos hablando de pruebas de hipótesis. Entonces, como siempre, estamos haciendo ejercicios variados donde no vamos a definir exactamente de qué se trata hasta que empecemos a resolverlo, para que de esa forma empiecen a practicar cómo identificar qué problema o qué tipo de solución es la que deben aplicar en cada caso. Entonces, en esta ocasión tenemos el problema que les pongo a continuación. Vean que les dan una tabla. Y en esa tabla les presentan además la siguiente información, que les dice que en este estudio, mediciones de la presión del compartimiento anterior del músculo en milímetros de mercurio se tomaron para 10 corredores sanos y 10 ciclistas sanos. Los investigadores también obtuvieron mediciones de presión para los corredores y ciclistas al máximo consumo de O2. El resumen de datos se da en la siguiente tabla y nos dan esa fórmula, esta tabla. Y queremos saber si hay suficiente evidencia para apoyar la afirmación de que la variabilidad de impresión del compartimiento anterior del músculo difiere para corredores y ciclistas que estén en reposo con una alfa de 0.05. Entonces, siempre que hablemos de variabilidad, siempre debemos considerar que entonces lo que estamos buscando es una hipótesis con respecto a las varianzas. Siempre. Entonces voy a considerar que la primera varianza es la que está aquí, o sea, la de corredores. Me dan la varianza muestral, entonces yo, como siempre, necesito la varianza poblacional, que es lo que quiero revisar. El símbolo de igual que va en una hipótesis nula, y lo que quiero es comprobar si ambas varianzas, es decir, la de corredores y la de ciclistas, son iguales. Entonces estoy diciendo que la hipótesis nula es que sigma 1 cuadrada es igual a sigma 2 cuadrada. ¿Cuál sería la hipótesis alternativa? Bueno, en el problema nos dicen que queremos saber si difieren, ¿no? Aquí está, difieren. Si difieren quiere decir que quiero verificar que ambas son distintas. Ahí está. Y ya está, tenemos las hipótesis. Lo que sigue es plantear cuál sería la fórmula que vamos a aplicar. La fórmula está basada en f de Fisher, ¿no? Porque estamos usando dos varianzas. Y va a ser S1 cuadrada entre S2 cuadrada. Y la podemos hallar fácilmente. Sería 3.92 al cuadrado entre 3.98 al cuadrado. Si calculamos esto con una calculadora, nos da 0.9701, que es una cantidad cercana a 1. Por lo tanto, vamos a suponer que probablemente no va a haber mucha diferencia. Luego vamos a hallar el valor, esto es f de 0, obviamente, ¿no? F de alfa va a depender de la tabla de f de Fisher. Entonces vamos a ir a la tabla de f de Fisher. Ahí está. Y yo quiero para 9 grados de libertad en numerador y denominador. Recordemos que primero va el numerador, entonces a mí me interesa la tabla de f de Fisher para f de punto 0.25, que es la mitad de la cola, 9, 9. Primero iría el numerador, que es S1 cuadrado, y luego el denominador, que es S2 cuadrado. Entonces 9, 9. Vemos aquí que ese valor es 4.03 para 0.025. 0.03. Entonces, para hacer los dos lados, pues resulta que el otro va a ser simplemente el recíproco de este. Entonces, tengo que verificar que mi intervalo de confianza, bueno, el valor quede entre estos dos, que es 24.81
y 4.03. Y vean que sí queda en medio de los dos. Por lo tanto, lo que vamos a encontrar aquí es que no existe evidencia suficiente para suponer que la variabilidad sea diferente entre la presión de los músculos de los corredores con respecto a la presión de los músculos de los ciclistas con una significancia del 5%. Y con eso terminamos este ejercicio y como les digo, siempre es muy importante que ustedes escriban la conclusión a la que están llegando tal cual, utilizando la significancia y tomando en cuenta qué es lo que nos está diciendo el problema. Entonces con eso terminamos este ejercicio y más adelante veremos otras clases de ejercicios.